¿Cómo le va, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a esperar unos 5 minutos más que sus compañeros, por favor, vayan ingresando ya. Ya averiguaron la tarea de por qué el cuerpo opta primero por carbohidratos y no por lípidos. ¿Alguien averiguó ya o nada? ¿Me están escuchando, jóvenes? Listo, jóvenes, buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, licenciado.
Listo, jóvenes. Buenas tardes a todos. Ya, espero que ya haya conseguido la tareita que le di, ¿no? Del por qué el cuerpo opta primero por el gramo de carbohidratos y luego por el gramo de lípidos. Sin embargo, que los lípidos nos aportan mucho más kilocalorías y el por qué también no se puede comer o mezclar a ciertos alimentos, ¿no? Le di un ejemplo, por ejemplo, la sandía con el cerdo. Entonces, eso hay que ir investigándolo para el día lunes para que podamos hacer una mesa redonda y discutir esos temas que quizás no son con mucha importancia, pero se llegan a vivir de forma diaria. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy día. Seguimos nuevamente con los temas que nos competen a nosotros acerca de poder observar o poder estudiar lo que es el análisis instrumental. Entonces, hoy día vamos a llevar eh, otro tema también importante, ¿ya? Que no dejamos de lado nosotros lo que es la espectroscopía, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a hablar de los líquidos o las muestras que tienen que hacerse fluorescentes para que se puedan, obviamente, ser detectadas por las mismas máquinas. Hoy día, por ejemplo, se ocupan bastante máquinas con este método, ya dentro de lo que es los análisis bioclínicos. También vamos a ver nosotros acerca de la quimioluminiscencia, la famosa CLIA, que ustedes han escuchado tal vez en este tiempo de COVID, que los pacientes a veces optan por las ELISA o prefieren también optar por el otro método de quimioluminiscencia que se llama CLIA. Es un método, en el caso de la quimioluminiscencia, es un método mucho más sensible, mucho más específico y que su índice de error es mucho más pequeño. Si usted compara con la otra técnica, la técnica de ELISA, que también se conoce como ensayo de enzimo inmunoanálisis, que eso usted lo va a aprender en inmunología. Es una técnica igual que nos detecta de una manera cuantitativa la presencia o la ausencia de anticuerpos frente o respecto a una enfermedad, pero disminuye la sensibilidad porque aumenta las interferencias. Y aquí nosotros vamos a ver la espectroscopía, que es el mismo mecanismo como ya habíamos visto nosotros, que esto nosotros necesitábamos que la célula o el átomo o la molécula esté en un estado fundamental o se excite o nosotros lo excitemos esta molécula para que así a través de la fuerza se vayan a detectar, ¿ya? Entonces, en esta parte de la espectroscopía de fluorescencia, también vamos a ver acerca de fosforescencia, quimioluminiscencia, que llegan a ocupar la similitud de la otra espectroscopía de absorción o la otra espectroscopía también de llama, que llegarían a ocupar el mismo mecanismo, pero esto se trata o se puede ver a través de esa luz que pueden emitir todos esos líquidos que van a hacer en nuestro estudio. Dentro de todo esto nosotros vamos a ver, por ejemplo, lo que es la fluorescencia, la fosforescencia, la quimioluminiscencia, aquellas características que presentan cada una de ellas, aquella teoría acerca de la fluorescencia y fosforescencia, los tipos de espectros también que tenemos y las variables que pueden afectar hacia la técnica, ya sea de fosforescencia, de fluorescencia, de quimioluminiscencia, ya sea ese entorno químico que tenga, ese entorno molecular, ese tipo de concentración, ese tipo de instrumental que se vaya a utilizar y las aplicaciones dentro de los alimentos y en algunos casos también nosotros lo ocupamos dentro de lo que es el análisis bioclínico. Siempre cuando nosotros empezamos o empezamos yo a dictar esta materia, yo le dije que la mayoría de estos instrumentos son utilizados en el área de alimentos, en el área de bromatología. Entonces, ¿por qué motivo nosotros lo vemos o empezamos a tomar énfasis en esto? Porque muchos de ustedes, como le he explicado más de una vez, se van a dedicar a ese mismo área de lo que sería o vendría a ser el área de bromatología o el área de alimentos.
¿Ya? Entonces, ya sabemos hasta ahora nosotros qué es un átomo, qué es una molécula y qué es una partícula, pero no es malo volver nuevamente a repasar que el átomo no es más que una estructura que está compuesta por electrones o neutrones y una molécula es la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, una molécula sencilla, tenemos la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, que está compuesto por sodio y está compuesto por cloro, cada uno con valencia más y menos uno, que ambos llegarían a formar enlaces iónicos fuertes y que nos da una molécula sencilla. Otra molécula también tendríamos la molécula de agua, que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando sus puentes de hidrógeno como una unión bastante fuerte y es una molécula sencilla. Aunque también existen las partículas también, que las partículas es la unión de muchas moléculas, eso no hay que olvidarse. ¿Ya? La molécula es la unión de dos o más átomos, no hay un tamaño definido, y la partícula no es más que la unión de muchas moléculas. Pues estamos hablando de millones de moléculas. La diferencia entre una molécula y una partícula es que la partícula puede ser observada a simple vista. Usted, por ejemplo, agarra un grano de tierra o de arena, eso es una partícula, porque usted lo puede observar. Si usted hace su fragmentación, por ejemplo, de qué sé yo, de un óxido de calcio o del cal viva, que es el óxido de calcio, usted lo observa, es cuantificable, es observable a simple vista, eso es una partícula. Todo lo que se puede observar por una cantidad diminuta a simple vista es considerado como una partícula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí o qué es lo que se va a hacer a través de estos métodos? A través de estos métodos luminiscentes. Se habla, por ejemplo, de métodos luminiscentes. ¿Por qué? Porque emiten una luz, hacen un cambio de color, ¿ya? A través de esas moléculas. Entonces, lo que aquí nosotros empezamos a cuantificar en especial son las moléculas y los átomos que pueden presentar ese tipo de muestra que va a ser dentro o va a ser una muestra en estudio. Estos, por ejemplo, se basan a través de una emisión de una radiación electromagnética. Algo de que yo quiero que ustedes tomen en cuenta antes de poder pasar. Sé que esto es complicado, a veces sumar A más B que le dé más C o una molécula excitada. Ustedes siempre tienen que pensar que todo equipo de espectrometría tiene que tener una fuente de luz o una fuente de radiación. Esa radiación puede ser de muchas maneras, esa radiación. Puede ser, por ejemplo, por un rayos alfa, gamma, rayos delta, puede ser una luz incandescente, una luz ultravioleta, que tiene que pasar, que tiene que traspasar una molécula que está presente en una muestra matriz, ¿ya? Y esa radiación con ese desvío que va a tener ese tipo de muestro, eso es cuantificable. Esos son los nanometrajes, que cualquier tipo de máquina lo va a cuantificar. Y es lo mismo, por ejemplo, que está pasando acá. Si yo tengo una A, que la A sería la muestra que yo estoy utilizando, por ejemplo, esa muestra tiene que estar o tengo que excitarla o volver a un estado fundamental. Cuando hablamos de estado fundamental, quiere decir que esa partícula, porque en realidad es una partícula que usted va a colocar como muestra, puede ser que usted va a colocar un ml, cierto tipo de solución, va a colocar 200 microgramos de cualquier tipo de muestra, si en caso llegaría a ser sólido, 100 microgramos, 20 microgramos, puede ocupar también 2 mililitros, 5 ml, eso es la muestra. Pero esa muestra no puede ser cuantificada de esa manera como tal. Esa muestra tiene que llegar a ser o a estar en un estado fundamental. Quiere decir que esa muestra yo la tengo que separar para que esa radiación que se me vaya a dar con el equipo no sea difícil poder detectar o hacer el desvío del haz de luz que va a pasar por el equipo. Por ejemplo, el siguiente miércoles vamos nosotros a hacer con diferentes tipos de muestras y ustedes van a ver
de que cuando nosotros coloquemos, por ejemplo, 10 microlitros de cierto tipo de muestra para hacer la cuantificación de glucosa, el equipo le va a dar una lectura. Si usted me coloca 50 microlitros, puede que el equipo le dé una lectura. Si usted me coloca 100 o me coloca 200, ¿el equipo exactamente le va a dar una lectura? No. El equipo le va a dar una lectura, pero hay algunos equipos que le va a salir como error, o en algunos equipos del espectrofotómetro que vamos a ver el día lunes, perdón, le va a salir el valor más la A, que ya sea como alto, la R para repetir, pero no es un valor exacto, no es un valor que usted tiene que tener. ¿Por qué? Porque hay una acumulación excesiva de muestras. Y esas muestras que usted debió de colocar en una pequeña cantidad, mucho más allá de colocar esa pequeña cantidad, tendría que haber estado en un estado fundamental para que esa radiación emitida por la espectrometría se pueda cuantificar por los haz de luz que va a ser transmitida, para que el monocromador donde tenemos nosotros ese haz de luz lo pueda detectar. Y tenemos un detector que es el que va a recibir esa onda y me va a dar un valor. Eso estamos nosotros hablando porque vamos a hacer las pruebas nosotros en dos equipos. Tenemos nosotros un equipo ahí que es el espectrofotómetro en laboratorio, que se va a ver el día lunes. Eso le va a dar una absorbancia, le va a dar como una radiación. Pero tenemos el StackFact o el analizador químico, el negro que ustedes han visto, que eso aparte de darle la absorbancia, ya le va a dar un valor exacto. Entonces, ¿hay ventajas y desventajas entre ambos equipos? Sí. Hay uno porque le va a dar como absorbancia. La ventaja de eso que le puede leer muestras muy concentradas, ¿ya? Y la ventaja del equipo negro es que le va a dar un valor, pero la desventaja es que no le va a dar un valor exacto a una muestra que tenga una gran concentración. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en esto? Si yo tengo la muestra que es A más la muestra en excitación, yo tengo la muestra más las radiaciones electromagnéticas dentro de esta técnica, vamos a tener un espectro de emisión y vamos a tener nosotros un detector para saber si en realidad nos va a dar un valor de forma literal como positivo, negativo, presente, ausente, trazo, escaso, o si no con un valor numérico, como hacen hoy día las máquinas, por ejemplo, de las técnicas de enzimo-inmunoanálisis, que son las técnicas de ELISA, las técnicas de CLIA, que ya le están dando un valor. Para esto, por ejemplo, hay una absorción de fotones, es como trabaja la técnica de fluorescencia o fosforescencia, que esa absorción de fotones es la que esas radiaciones los absorben, se pueden emitir, los equipos lo van a aceptar, como también tenemos una reacción química a través de la quimioluminiscencia. Esa reacción química es lo mismo como yo les había explicado qué es lo que hace, por ejemplo, el baño María, que usted coloca un reactivo más otras enzimas y eso le va a dar una estructura química. Y esa estructura química a través de la reacción química es lo que el equipo de lo que el equipo de quimioluminiscencia es lo que le va a cuantificar. Ahora sí, ¿cómo se dieron cuenta de que podía existir esta técnica? Esta técnica viene a partir desde el año 1900 y tanto, entonces se empezó a ver porque había hay un metal que se llama fluorita, ¿ya? Un metal precioso, que eso se podía ver que a través de una luz ultravioleta, este metal hacía un cambio de color. Ahí fue cuando se dan cuenta de que podía haber, o por qué se daba ese cambio de color solamente con una excitación de una luz ultravioleta. Ya no estaban ocupando una radiación. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos el agua tónica, cualquier tipo de agua tónica que muchos en algunas ocasiones hemos observado, que el agua tónica tiene presente moléculas de quina, ¿ya? ¿Y qué es la quina? O se llama, por ejemplo, quinaquina, que es una planta bastante amarga que se extrae, ya se puede sintetizar o se extrae lo que es la quinina. Es un alcaloide bastante amarguísimo que en la actualidad se utiliza para o como tratamiento para la malaria.
También hoy día, por ejemplo, han ocupado para lo que es los antipiréticos, muchos opioides o analgésicos. Entonces, ese agua tónica contiene este elemento. No es eso lo que lo hace como si fuera un agua tónica. Y han visto que a través, por ejemplo, que esta agua, si usted lo coloca a través de bajo la luz del sol, ya eso no elimina una fluorescencia. Y muchos de ustedes le ha pasado, tal vez alguna vez han ido a algún boliche, qué sé yo, y venden, por ejemplo, el agua tónica. Ustedes van a observar que presenta una ligera fluorescencia. Eso es dependiente de que no quiere decir que todas las aguas van a alumbrar así. No, eso es dependiente de la concentración de la quinaquina que presente el agua. Entonces, un ejemplo muy claro que ustedes pueden verificar que a través de la luz ultravioleta, que también es una radiación, esa agua puede emitir una fluorescencia. Y esa fluorescencia es la que es cuantificable por estos equipos. Mientras más fluorescente sea, hay la presencia de cualquier elemento que se va a estudiar. Por ejemplo, ahora también se utiliza en la actualidad, van a ver ustedes en inmunología, las técnicas de serología, que se aplica lo que son las técnicas de IFI, que se llama inmunofluorescencia, que son colorantes que se van a mezclar con las muestras para, por ejemplo, búsqueda de Chagas, búsqueda de toxoplasmosis y todos esos reactivos que de todo el procedimiento que se va a hacer, esos reactivos llegarían dependiendo del reactivo, porque con mucha tecnología ya avanzada, algunos alumbran azules, otros alumbran verdes, otros alumbran amarillos, bajo a través de una observación en un cuarto oscuro. Entonces, son los reactivos que se van a mezclar con la muestra a través de la técnica de inmunofluorescencia. Pero no confundamos esta técnica de inmunofluorescencia, que son consideradas la IFI, con la técnica de espectrometría de fluorescencia. O sea, son cosas diferentes, pero el mecanismo son casi los mismos porque ambos llevan estos tipos de colorantes. Para estos equipos también hay sensibilidad, hay especificidad, sí. Así como también hay desventajas. No todos los equipos sirven o son aptos para verificar la presencia de cualquier tipo de muestra. ¿Ya? Tienen muchas características y eso siempre yo se lo había observado a ustedes. Cuando alguien, por ejemplo, me pregunta cuál es el mejor si obtenemos un microscopio, por ejemplo, Olympus, o tenemos un microscopio Boeco, o tenemos un analizador químico, o tenemos un StackFac modelo 190445, o sea, todo, absolutamente todos los equipos, cuando ustedes vayan alguna vez llevar un control de calidad o la adquisición de un equipo, tienen que ver las características de sensibilidad y especificidad, ya que todos los equipos no son para todo tipos de muestra. ¿No? Es como yo, por ejemplo, también le había dicho de la espectrometría, por ejemplo, de llama, que son muy buenos para hacer sodio, cloro, potasio, calcio iónico, pero en algunos casos no es muy bueno para hacer litio. Entonces, a través de esos avances ya se han sacado un equipo mucho mejor que le van a ayudar a usted, ya que se pueda hacer una mejor cuantificación de litio, así como también los otros cuatro iones. Entonces, se ve mucho en este caso y esas características que los equipos pueden presentar. Entonces, entre todos esos equipos, lo que se tendría que ver bastante ya es la selectividad. Es cuán sensible y cuán específico es el equipo para cierto tipo de muestra. ¿Ya? Ahora aquí, eso por ejemplo es una de las grandes diferencias. Si vamos a nosotros a hablar acerca de la, de la espectrofotometría de absorción, ya sea atómica, ya sea de llama o de cualquiera de los dos, o vamos a hacer la comparación, por ejemplo, de la espectrometría fluorescente o de la espectrometría fosforescente. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Si en caso nosotros llegaríamos a preguntar dentro del examen esto, solamente es el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estamos nosotros, por ejemplo, hablando del tiempo por lo cual
por lo cual la muestra va a ser una absorción de la radiación. Aquí nos da un ejemplo bien claro, que ese tiempo para emitir una radiación es como 0.00000001 a 0.00000001 segundos. Si usted hace la comparación de estos, por ejemplo, de esta espectrometría de absorción a través de una espectrometría fluorescente, han visto, por ejemplo, que esto tarda un poco más. Es un poco más lento la lectura absorbida de una muestra. Y si usted hace la comparación entre esta absorción en esta emisión fluorescente y esta emisión fosforescente, vamos a ver entonces que aquí ya tardamos nosotros hasta 10 segundos o tal vez mucho más. O sea, aquí no tardamos ni un segundo, aquí estamos mucho más cerca del segundo y el tercero ya podemos tardar desde 0.0001 hasta 10 segundos en la lectura. Eso es independiente de que, como nos dice la ley de Lambert-Beer, la absorbancia es independientemente de la concentración de la muestra. Si mientras más concentrada sea la muestra, va a tardar mucho tiempo en hacer o emitirse una absorción o una emisión de luz de cualquiera de esos tres equipos. Pero si nosotros hacemos la comparación entre los tres, el más rápido es la espectrometría de absorción comparada con la espectrometría fluorescente, y esta es mucho más rápido que la espectrometría fluorescente. Ahora entonces, ¿qué es lo que nos decía la teoría de la fluorescencia y fosforescencia? Porque ya habíamos visto nosotros que desde el año 1900 empezó a poderse crear esta técnica. Siempre, por ejemplo, cuando se empiezan a crear muchas técnicas al respecto, tienen a veces que pasar por varios ensayos, ensayos y ensayos, hasta que los equipos le puedan dar a usted una buena selectividad y que pueda ver que el índice de error no sea muy marcado. Siempre también hay que ver que todos los equipos, todos, tienen un índice de error. Hay un índice de error. Nosotros, por ejemplo, no hemos visto índice de error en microscopía porque ahí no hay, porque ese equipo solamente nos sirve como observación óptica, no así como cuantificación. No hemos visto ese índice de error del baño María porque solamente nos sirve como calentamiento, como aceleramiento de una reacción. No hemos visto en lo que es la centrífuga, ya sea macro o micro, el índice de error, porque esto únicamente lo que nos hace es la separación. Pero a partir de este lunes vamos a poder observar lo que son los índices de error del StackFact, del espectrofotómetro, de las micropipetas, de las pipetas, por ejemplo, de vidrio, índice de error del pHímetro y todos los equipos que van a ser también puestos a nuestro estudio. El camino entonces más probable para hacia un estado fundamental, no se olviden eso también, que mucho estamos hablando de un estado fundamental, un estado fundamental es hacer la molécula, ¿ya? De algo mucho más grande a mucho más pequeño para que la emisión de la radiación se pueda pasar y por ende pueda ser cuantificado. Entonces, pasar, por ejemplo, de un estado excitado a un estado fundamental, que es la molécula como tal, tiene que pasar varios procesos que eso ustedes ya lo han visto, por ejemplo, ¿no? Ya lo han visto, de que teníamos nosotros la sublimación, de que tenemos la nebulización, etcétera, que lo hemos visto ya en los temas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que se da, por ejemplo, en la fluorescencia? Tenemos lo que es la emisión de un fotón de radiación a través de la fluorescencia. Y estos se basan, por ejemplo, en la cantidad de la radiación o el tipo de radiación que van a ser emitidos a través de una muestra. La quimiluminiscencia solo la presentan un número relativamente pequeño de sistemas con características estructurales y ambientales que hacen que la velocidad de los procesos de desactivación no radiantes sean mucho más lentos que la emisión. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para que se dé, por ejemplo, la fotoluminiscencia,
ya sea fluorescencia o fosforescencia, que es lo mismo, depende mucho de la estructura química. Por ese motivo, ustedes llevaron química orgánica o están llevando, aún no recuerdo bien, y tiene que ver mucho la estructura química de un analito para verificar cuál efectivo es o tendría que ser esta técnica. Cuando nosotros hablamos de estructura química, estamos hablando ya directamente de una molécula como tal, ¿no? Entonces, los espectros de excitación y emisión de fluorescente y fosforescencia son independientemente a la estructura química que vaya a presentar cualquier tipo de moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros 3 anillos bencénicos, que esos 3 anillos bencénicos, ¿ya? O la estructura básica de un benceno, nosotros o llegarían a pegarse que se convierte en un fenantreno. Se los presento entonces, si tal vez no recuerdan, en química orgánica tenemos lo que es un fenantreno. Y los espectros de excitación. Estos se obtienen al registrar una intensidad fluorescente manteniendo fija la emisión de radiación y variando por ende también la excitación de la radiación misma. Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en este ejemplo, y esto acá tenemos nosotros las longitudes de onda, esas ondas que también lo vamos nosotros a hacer el estudio con mucho más calma, se va a poder observar en los equipos que se va a verificar en la práctica número 4, de que primero tiene que venir una excitación de la molécula por un cierto o por un determinado cantidad de nanometraje. Siempre las ondas, esto por ejemplo, nm significa nanómetro, ¿ya? Que son pequeñas escalas. Entonces, tenemos aquí nosotros lo que son de 200 hasta 300 nanómetros, llegaría a ser una intensidad relativa de lo que es el fenantreno en este caso. Tenemos una emisión fluorescente, esa emisión fluorescente se da o tendría que darse por lo menos desde unos 310 hasta unos 440, 450 nanómetros. Entonces, para una emisión fosforescente, tendríamos que ocupar en este caso, en el caso del nanómetro, mucho más elevados todavía, porque estamos hablando de a partir de 450 hasta aproximadamente 600 nanómetros. ¿Eso qué significa? De que estos equipos van a ocupar una onda mucho más amplia, una onda con los nanómetros mucho mayores, mucho más amplios. Tanto, por ejemplo, para una emisión fluorescente, que sería a partir de los 300 en adelante hasta 450. Y la emisión fluorescente dentro de esta radiación tendría que ser a partir de 450 hasta 600 nanómetros. Ahora entonces, seguimos nuevamente con los tipos de fluorescencia y fosforescencia, que ya saben ustedes que ahora son independientemente a la estructura que vaya a presentar cualquier tipo de molécula. Por ejemplo, un etanol, si ustedes quieren medir la fluorescencia, pueden ocupar, por ejemplo, el ortoparabenceno, el metilparabenceno, el antraceno como tal, el octanol, o el octano, o el butano, o el metano, cualquier molécula orgánica que usted vaya a ver, se tendría que ver entonces las ondas de espectro de excitación y las ondas de espectro fluorescente, donde a usted le va a dar directamente ya una emisión de esa radiación o intensidad de luz que se ha emitido a través de la muestra. Ahora entonces, cuando hablamos de variable, quiere decir que son aquellos factores que van a interferir para la lectura de cualquier analito. Valga la aclaración nuevamente, que es el analito, es el objeto de estudio. ¿Ya? El analito no es la muestra, es el objeto de estudio, ese es un analito. Y muchos de ustedes han fallado, incluso el día de ayer sus compañeros no me han sabido definir qué es un analito. Es un objeto de estudio, no es la muestra. Porque un poquito variémonos de esto para que ustedes puedan entender entre muestra y analito. Por ejemplo, una muestra puede ser un suero.
ml de suero, 200 microlitros de suero, puede ser 4 ml de plasma, puede ser una muestra de heces, puede ser una muestra de orina, puede ser una muestra de esputo. Esputo es la cantidad, por ejemplo, perdón, la muestra es la sustancia donde se encuentran los analitos. Y los analitos es el objeto, es el elemento del cual usted va a hacer su estudio. Porque si usted, por ejemplo, quiere cuantificar una glucosa de una muestra, ya sabe usted que la muestra es el suero, el analito es la glucosa. Entonces, elemento o objeto a poderse estudiar dentro de cualquier tipo de análisis. Si usted quiere, por ejemplo, investigar grupos cetónicos, ¿ya? O cetonuria en este caso, ya usted va a saber que la muestra es la orina, ¿no? ¿Es la orina la muestra? ¿Y qué es el analito que usted va a estudiar o va a hacer la cuantificación? La acetona que se encuentra presente en esa muestra de orina. Son cosas diferentes. Entonces, ese analito que vamos a estudiar o que vamos a analizar tiene una estructura química. Pero también ustedes aprendieron en química inorgánica de que cualquier estructura química tiene un entorno químico. Ese entorno químico está compuesto por electrones, está compuesto por neutrones, que tienen, por ejemplo, sus ejes de rotación de toda molécula, y esos van a interferir para la cuantificación de esta muestra, sí, van a interferir. Ese entorno químico me va a interferir para darme una sustancia o un resultado fosforescente, como también una intensidad de emisión de fosforescente. La estructura química también, por ese motivo o por esta razón, se tendría que ver qué estructura química es lo mejor, es lo adecuado para hacer una cuantificación de cualquier tipo de analito. Y esto es algo complicado lo que tal vez estamos viendo nosotros ahora, pero lo vamos a resumir. Hay muchas variables que que pueden interferir. Cuando hablamos variables son muchos factores que van a interferir para hacer, por ejemplo, un rendimiento cuantitativo de una muestra. Esto más que todo es a nivel de ingeniería. Ingeniería química lo lleva bastante, ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, lo lleva mucho esto, pero nosotros lo vamos a decir, lo vamos a descifrar, que el rendimiento, por ejemplo, que es ese signo, el rendimiento cuántico de una fluorescencia, esto es igual o es independiente, por ejemplo, a la fluorescencia dividido entre fluorescencia, ¿ya? Más cruce entre ambos sistemas, más cruce nuevamente entre ambos sistemas, más se va a dar lo que es la conversión interna, más esto me va a dar una predisposición, más último una disposición. Todo eso me va a dar un rendimiento y es así como trabajan los equipos cuando ya le va a dar un valor real, un valor exacto. Todo ese mecanismo de cómo estamos viendo hoy día, esta sumatoria, estas divisiones, etcétera, es como el equipo trabaja en su interior, ¿ya? Cómo es el software por lo cual el equipo está trabajando. ¿Para qué? Para darme directamente un valor cuantitativo de cualquier tipo de muestra. Entonces, las variables que conducen a los altos valores ya de fluorescencia y los valores bajos del resto de velocidades, ya que pueden exaltar en este caso a la fluorescencia son la estructura química y el entorno químico. Son dependientes de eso. Si usted no cumple o la molécula no cumple con las características químicas, por lo cual le va a dar una lectura a estos equipos, le va a dar una lectura errónea. Entonces, cada equipo que ustedes van a manejar o tienen para poder verificar acerca de fluorescencia o quimiluminiscencia, tienen un tipo de muestra por lo cual usted va a colocar o hacer su respectivo análisis. Por ejemplo, las variables que afectan a la fluorescencia, seguimos entonces, como yo le había dicho anteriormente, son o tendría que verse en la estructura química. Si usted, por ejemplo, tenemos acá tres también anillo bencénico, ¿ya? Que es considerado como antraceno o fenantreno cuando tiene la unión o la unión de puentes fuertes por otros tipos de enlace,
que las lecturas, independientemente de las estructuras que ellos van a presentar, ¿ya? Dicen que pueden presentar fluorescencia o le va a dar esto aquellos compuestos con estructuras con dobles enlaces altamente conjugados. Y aquí unos claros ejemplos. Tenemos dobles enlaces, miren, enlace, enlace. Tenemos dobles enlaces de los alquenos, ¿ya? Aparte de estos, que estas moléculas que presentan dobles enlaces, también hay una conjugación. Quiere decir que la unión de esto me va a dar estructuras diferentes. Compuesto que contiene grupos carbonilo en estructuras alifáticas, quiere decir, por ejemplo, que tienen un metilo, que tienen un etilo con una falta de un carbono. Ya, por ejemplo, pues aquí nosotros le vamos a colocar, por ejemplo, una estructura de metil de 1-metilfenantreno, por ejemplo, o 1.2 dimetilantraceno. Esa estructura también va a haber la probabilidad de que le dé una estructura fluorescente y por ende los índices de errores vayan a ser mucho menos. La mayoría de los hidrocarburos, cuando estamos nosotros hablando de los hidrocarburos, nos estamos nosotros refiriendo, por ejemplo, a todo lo que son los alcanos, los alquenos y gran parte de los alquinos, ¿ya? En especial los aromáticos no sustituidos son fluorescentes en disolución. Quiere decir que si usted, por ejemplo, tiene fenantreno y usted lo mezcla con un tipo de agua, ¿ya? Y si usted lo va a colocar esto directamente con una luz ultravioleta, le va a dar una fluorescencia. ¿Por qué? Porque la estructura fácilmente absorbe la radiación de la fluorescencia. La eficacia cuántica, pues, quiere decir un valor cuantitativo, aumenta con el número de anillos. Entonces, mientras la estructura tenga bastante anillos pegados, entonces le va a dar un mayor resultado o una mayor eficacia. Seguimos entonces con la parte estructural, con la estructura de cómo afecta la fluorescencia, ¿ya? En este caso, entonces, la fluorescencia va a ser afectada por anillos heterocíclicos sencillos, por ejemplo, como la piridina, tenemos lo que es el furano, el tiofeno, el pirrol, porque son anillos sencillos. Porque esto, se acuerdan que ya hayamos dicho que mientras hay dobles enlaces, pero hay estructuras alifáticas de esas moléculas que presentan doble enlace, se va a presentar fluorescencia. Cuando la estructura solamente es una estructura simple, una estructura sencilla, ¿ya? Aunque sean heterocíclicos, aunque tengan otro elemento dentro de ese anillo, entonces no va a haber una estructura fluorescente. Pero si hay otras estructuras, por ejemplo, que ya tienen, que son o presentan más de un anillo pegado o dentro de esa estructura, aparte presentan otro elemento, por ejemplo, esas estructuras van a ser fluorescentes, van a presentar una fluorescente. Aquí tenemos tres ejemplos que son la quinoleína, tenemos la isoquinoleína o el lindol, por ejemplo. Pero son estructuras que cuando presentan más de un anillo, ya no interesa si van a tener, por ejemplo, dentro de esa estructura otro elemento, pero hay más de un anillo, ellas van a presentar una fluorescencia. Hay también, por ejemplo, como ya le había dicho, mientras la estructura es más grande, presenta bastante anillo y presenta también los dobles enlaces, la estructura va a haber un mayor efecto a través de fluorescencia. Por ejemplo, tenemos aquí, en el caso del benceno, cuya fórmula son carbono 6, hidrógeno 6, ya no son 12 porque recuerden ustedes que hay doble enlace. Ellos van a tener una longitud de onda de fluorescente o de fluorescencia. Por ejemplo, de 240 a 310. Por ejemplo, los equipos nosotros que manejamos en laboratorio, la absorbancia o la longitud de onda más o menos es 340. Entonces, por ese motivo, esos equipos no son sofisticados para hacer una lectura de la presencia, por ejemplo, del benceno. No podemos nosotros hacer la lectura del tolueno, por ejemplo, porque son estructuras que necesitan una longitud de onda menor
a la que tenemos en esos equipos. Pero nosotros, por ejemplo, con todas las técnicas o los reactivos que nosotros utilizamos en laboratorio para todas las pruebas, perfil lipídico, hepático, pancreático, renal, tiroideo, cardíaco, etcétera, etcétera, generalmente se utilizan mayor o igual a 340 hasta 610. Entonces, esos equipos ya están estandarizados con esos tipos de longitud de onda. Mientras que, por ejemplo, para hacer estos equipos que son o que presentan o que necesitan una longitud de onda mucho menor, ¿ya? Estos equipos no le va a poder cuantificar la presencia o ausencia tanto del benceno, del tolueno, del propilbenceno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el propilbenceno? No es más que un benceno unido a un grupo, por ejemplo, propilo, ya que son unidos por 3 átomos de carbono, que también ellos van a utilizar una longitud de onda de 240 hasta 320, pero no llegan hasta los 340. ¿Y qué pasaría si a esos equipos yo le coloco una longitud de onda de 340? ¿Le va a dar una lectura? La probabilidad que le dé, puede que le dé una lectura, pero no es una lectura exacta, no es una lectura que tenga una especificidad concreta, por ende no se tendría que utilizar. Luego tenemos también lo que es el fluorobenceno también, que no es más que el benceno unido hacia un átomo de flúor, que también ocupa una longitud de onda desde 270 hasta 320, que no se puede cuantificar en esos equipos. Tenemos también lo que es el clorobenceno, que también es el benceno unido al cloro. Este, por ejemplo, le podría dar una lectura, porque mi longitud de onda menor del StackFact es 340 y este equipo estamos con 275 hasta 345, puede que le dé, pero no estamos en el rango medio entre ambos valores que nos está designando para hacer su lectura. Tenemos también el bromobenceno, que es el benceno unido a un átomo de bromo. Aquí sí se podría hacer. Se puede, por ejemplo, en esos equipos hacer la detección porque ya su longitud de onda es un poco más largo. El iodobenceno no se puede cuantificar. Ya son equipos mucho más sofisticados, por ese motivo no tienen una longitud de onda específico. Tenemos, por ejemplo, la anilina, que se puede cuantificar y tal vez ustedes esta práctica, esta técnica, ustedes la han hecho en química orgánica, ¿no? Han sacado, por ejemplo, del anís, ¿no? Del anís se saca la anilina, se puede ver la concentración de una sustancia líquida o la presencia en un diferente tipo de solvente que se puede leer, por ejemplo, en el espectrofotómetro, por ejemplo, se podría leer esto, ¿ya? Y si en caso ocupamos un equipo de fluorescencia o de fosforescencia, ya sabemos la longitud de onda. El ácido benzoico, que también se podría leer también, aunque no es lo adecuado, como también el benzonitrilo. Y también el nitrobenceno, que también ustedes ya lo han adquirido, lo han sacado, lo han observado las características físico-químicas y organolépticas que presentan dentro de la materia de química orgánica, con seguridad que ustedes lo han visto, y ustedes pues posiblemente han sacado, por ejemplo, la estructura o la concentración a través de la absorbancia. Y variables, seguimos otra vez con las variables que afectan a la fluorescencia, ¿no? Eso, por ejemplo, efectos de los sustituyentes, ¿no? Los electrodonadores. Tenemos muchos grupos, por ejemplo, que son el grupo amida, por ejemplo. Tenemos el grupo oxidrilo. Entonces, todo esto, por ejemplo, aumenta la eficacia. Mientras mayor grupo funcional presenten las moléculas, estos van a aumentar los diferentes tipos de fluorescencia. Por ejemplo, no es lo mismo que usted me mida, por ejemplo, o el butanol, ¿no? El butanol, por ejemplo, a que usted lee, por ejemplo, el 1,2 butanodiol, por ejemplo. No es lo mismo, usted va a ver que el butanodiol le va a dar una mayor fluorescencia que el butanol. ¿Por qué? Porque su grupo funcional, el grupo funcional de la molécula ya no tiene un oxidrilo, sino ya tiene dos.
¿Y esto ahora qué es? La fluorescencia y estructura es dependiente o aumenta la eficacia de la fluorescencia, ¿ya? Mientras mayor grupo funcional presente en la molécula. Los electroaceptores. Cuando nosotros hablamos de los electroaceptores, quiere decir que reducen la eficacia de la fluorescencia al introducir una transición. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, tengo un ácido, por ejemplo, un ácido benzoico, que es el benceno unido a este grupo funcional como ácido, sale este hidrogenión, por ejemplo, y se convierte así para formar una sal como por ejemplo benzoato de sodio. Ese benzoato de sodio ya le quita la fluorescencia, no es lo mismo como cuando me estaba dando una fluorescencia cuando yo lo tenía como ácido benzoico. No sé si ustedes me entienden. Quizá acá reduce la fluorescencia de esa molécula mientras el equipo o la molécula, el grupo funcional es capaz de aceptar o de dar en este caso electrones y aceptar otro tipo de moléculas. Le estoy dando como ejemplo el ácido benzoico, por ejemplo, comparado con el benzoato de sodio, que es lo mismo, sino que aquí ya se ha eliminado, por ejemplo, el hidrogenio y ya me aceptó un átomo de sodio. ¿Ya? Entonces, igual también el grupo, por ejemplo, aldehído, igual, por ejemplo, el grupo cetónico. Los halógenos o producen efecto de átomo pesado interno. Cuando hay una molécula que presenta un halógeno, ¿cuáles son los halógenos? Por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo, esos son los halógenos. Y cuando una molécula, por ejemplo, si tenemos nosotros como benceno como tal, es mucho más fácil que el equipo le vaya a hacer una detección a que usted tenga un bromobenceno, a que usted tenga un yodobenceno o que usted tenga un fluorobenceno. Entonces, esos halógenos lo que hacen es volver pesada la molécula y con más difícil detección. Los grupos sulfónicos, por ejemplo, no modifican significativamente la fluorescencia. Ya hasta aquí entonces hemos visto que cuando tenemos un grupo sulfónico o un azufre unido a una cadena o a un anillo, ya sea de uno o más de un anillo, no le va a afectar para nada en este caso. Ahora aquí, por ejemplo, aquí dice, estamos observando dos tipos de imagen. La fluorescencia aumenta con la rigidez molecular, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que aumenta, por ejemplo, ya ustedes, como le acabo de decir, llevaron química orgánica. Esto, por ejemplo, el grupo bifenilo, ¿ya? El grupo bifenilo, hay una unión entre, cuando hablamos de bifenilo, dos, ¿ya? Benceno más benceno. Estos bencenos están unidos por un puente de hidrógeno. Pero ese puente de hidrógeno es como que usted la molécula no está estática, usted la mueva, ¿ya? Esa molécula, por ejemplo, pueden rotar. Es como que usted tenga con una varillita algo y usted lo va a rotar. Esas moléculas, por ejemplo, al rotar, ya no le da una estabilidad y por ende la fluorescencia disminuye porque no hay rigidez. Mientras que aquí usted tiene una molécula que se llama fluoreno, es una molécula de que tiene, por ejemplo, un átomo de carbono, ya tiene una rigidez molecular, ya no lo puede usted rotar sobre ese eje. Esto es algo estático, algo duro. Entonces, en este caso, ya me da la fluorescencia con un valor exacto, con 1, por ejemplo. Entonces, esto es independientemente a que la molécula presente o no presente rigidez. La emisión fluorescente, ¿ya? Aumenta cuando los colorantes fluorescentes se absorben en una especie o una superficie sólida, ya que aumenta también su rigidez, que son obviamente los indicadores de absorción, para que nos quede claro esta imagen. Esta imagen, por ejemplo, nosotros la podemos manifestar o lo podemos interpretar que mientras la molécula sea más rija,
más rígida, perdón, le va a dar un aumento o le va a dar una cantidad de fluorescencia mayor ante la molécula que no es rígida. Si esta molécula tuviera, por ejemplo, aquí otro enlace entre benceno, benceno, también la molécula sería rígida. Y ya posiblemente la absorbancia no sería 0,2. Tal vez sería un 0,9, tal vez un 1 o tal vez un 0,09. Ya va a ir aumentando más de cuando es o sería una molécula que no era rígida. Ahora también, la influencia de la rigidez también explica el aumento de la fluorescencia de ciertos agentes quelantes orgánicos cuando forman complejos con iones metálicos. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hablamos quelante? Hablamos o nos referimos a los quelantes cuando usted, por ejemplo, utiliza un elemento, principalmente con un metal, por ejemplo, con una valencia +2, que eso se va a unir para formar una molécula estable. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos aquí una molécula que se ha unido con el zinc, ha habido una quelación, ha habido, por ejemplo, una rigidez molecular, se solidifica esto, no se mueve y por ende entonces también nos va a afectar en cualquier tipo de cuantificación que nosotros hagamos. O sea, entonces, que si una molécula tiene un grupo funcional que se puede ligar a cualquier elemento, ya es mejor no hacer la cuantificación porque no le va a dar un valor exacto. Ahora entonces, otros valores que van a ser dependientes o que van a afectar en este caso es los factores físico-químicos dentro del producto que usted va a utilizar. Por ejemplo, tenemos los disolventes, ¿no? Entre ellos tenemos que las moléculas va a disminuir entre disolventes que contengan átomos pesados. Ya habíamos visto nosotros que nos da la pesadez al átomo los elementos halógenos, ¿no? Todo elemento, por ejemplo, que contenga bromo, y eso ustedes ya lo saben por química orgánica, que contenga cualquier halógeno como bromo, cloro, yodo, eso le va a dar una pesadez. Y mientras mucho más tenga, va a ser mucho más pesado. No es lo mismo que usted tenga, por ejemplo, bromuro de carbono al tetrabromuro de carbono. Quiere decir que hay 4 átomos de bromo unidos al carbono, que ya no hay hidrógeno, están únicamente los bromos unidos a los carbonos. O como el yoduro, por ejemplo, de etilo, que es mucho mejor, pero también se ha convertido en una molécula pesada. El aumento también de temperatura, mientras la temperatura es mucho más caliente, hay una disminución de la radiación fluorescente. De ahí entonces que casi siempre, le comento, casi siempre los equipos no acostumbran a trabajar mayor a 25 grados centígrados. No, no hay. Cuando lleguen al laboratorio van a observar que la mayoría de los equipos tienen que estar entre 25 a 28 grados centígrados. Por ejemplo, yo le había dicho, el gasómetro. El gasómetro no trabaja con mayor a 16 grados. Siempre todos equipos, y si hacemos la comparación con esto, el gasómetro tiene que estar en un ambiente frío. Frío, frío. Y es el ambiente más frío de los laboratorios. Usted va a estar con 16, con 15 grados, porque si usted lo saca o usted apaga el aire o usted le cambia de temperatura, el equipo se desestabiliza. Igual también con estos equipos que van a medir a través de la fluorescencia o fosforescencia. Mientras ellos llegarían a tener un mayor calentamiento, el valor de la muestra le va a disminuir. Por ejemplo, también tenemos lo que es el pH, que forma parte también de los elementos físico-químicos, ¿no? Influye en la fluorescencia de compuestos aromáticos constituyentes ácidos a básicos en el anillo. Por ejemplo, mientras mayor hidrogenión, porque ustedes saben que un compuesto es ácido
es dependiente de la cantidad de hidrogeniones u oxidrilos que presente una molécula. Por ejemplo, aquí tenemos la anilina, que es menos ácido que el ion anilíneo. Esto me va a afectar. Si usted ve, por ejemplo, aquí tenemos la anilina tiene una radiación de fluorescencia de 20 comparado con el ion anilíneo de 0. Mientras mayor haya un aumento de hidrogeniones, que los hidrogeniones son, eso no se olviden, que los hidrogeniones o los hidrógenos o el ion hidrógeno son lo que le dan la acidez a una molécula. Y los oxidrilos, ¿qué es un oxidrilo? Es el oxígeno más H o más hidrógeno con valencia negativa. Eso le da la acidez. Mientras una molécula presente mayor oxidrilo es mucho más básico y mientras una molécula presente mayor hidrogenio es mucho más ácido. El oxígeno disuelto también reduce la intensidad de fluorescencia en una disolución. No podemos nosotros tener dentro de toda esta cuantificación una glucosa como tal, perdón, un oxígeno o bastante oxígeno como tal. Así, por ejemplo, si colocamos nosotros como un ejemplo bien grande la gasometría. La gasometría que tenga oxígeno le va a alterar, por ejemplo, la presión de oxígeno y por ende le va a afectar la saturación de oxígeno. ¿Y va a haber un daño gravísimo? Sí. ¿Por qué? Por la presencia de oxígeno que usted ha ingresado a la muestra. Igual también con esto. En este caso le va a perjudicar, le va a disminuir la intensidad fluorescente que vaya a presentar directamente esta muestra. Ya entonces hemos visto hasta aquí que muchas variables han afectado dentro de todo esto, este análisis de fluorescencia, pero también nosotros vamos a ver de que la intensidad de emisión fluorescente es proporcional a la potencia radiante de la luz incidente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea la luz incidente, va a haber mayor fluorescencia. Y la concentración de la especie fluorescente, si la absorbancia de la disolución es pequeña de las longitudes de onda de excitación y emisión. Entonces, al aumentar, por ejemplo, ¿cómo yo voy a descifrar estas letras moradas? Al aumentar, por ejemplo, la luz incidente, obviamente me va a aumentar la emisión fluorescente y por ende me va a aumentar los análisis de las trazas. Las trazas, por ejemplo, se toma en cuenta o se sabe que es la cantidad en presencia de una muestra a ser analizada, ¿no? Para concentraciones de analitos altos, tenemos entonces lo que es la emisión fluorescente, que dejaría de ser proporcional a la especie fluorescente que tiene una muestra. Ahora, los instrumentos. Cuando yo les había dado a ustedes, y esto también volvemos tal vez a preguntar o a confundir en el examen, cuando yo a ustedes les dije que todo acerca de la espectrometría llegaría a ocupar el mismo mecanismo de acción, sí, es lo mismo, lleva los mismos equipos, lo único que muchas veces la intensidad, la energía que se va a utilizar, la radiación que se va a utilizar es diferente. Algunos ocupamos, por ejemplo, absorción, otros ocupamos absorción atómica, absorción, por ejemplo, atómica de llama. En este caso estamos ocupando ya un colorante a través de una luz que se va a emitir, pero todos tienen una fuente de radiación, todos los equipos, igual también en este equipo, que se llama los fluorocolorímetros, tienen, por ejemplo, una fuente de radiación, tienen un monocromador también de excitación de la muestra, un monocromador de emisión de la luz y por ende hay una cubeta donde usted va a colocar la muestra para hacer el análisis. Esa cubetita que yo le mostré a ustedes del espectrofotómetro, presentan esto donde usted va a colocar con diferentes estándares de calidad la muestra para que el equipo a través de esa radiación le pueda pues detectar, ¿no? La luz o la radiación emitida y por ende registrar en el detector
ya se pueda registrar, o obviamente también en el PC de la computadora donde esté conectado este equipo, ¿no? Y ya entonces ustedes sabían, ya ustedes saben que hay una fuente de luz. Esa fuente de luz ahora ya no es, por ejemplo, principalmente de argón, como teníamos en la espectrofotometría de llama. Aquí tenemos nosotros una lámpara de arco de mercurio que se puede utilizar. Tenemos también la lámpara de arco de xenón que también se puede utilizar. En algunos casos se ocupan láser, por ejemplo, de nitrógeno, o también puede ser de argón. La selección. Hay muchos filtros de fluorímetros que se tienen que hacer o que elegir dentro del equipo también, así como se hace con el StackFact. Y también tenemos los monocromadores, ¿no? Que también tiene un espectrofluorímetro también para poder elegir las longitudes de onda. Las cubetas tienen que ser de vidrio o cuarzo, un vidrio bastante resistente a los cambios de temperatura, tienen que ser rectangulares y que ustedes van a mirar el día lunes las cubetas del espectrofotómetro que tienen un lado oscuro y otro lado más transparente por donde van a pasar el haz de luz. ¿Ya? Entonces tienen también que tener con 4 caras, dice, pulimentadas, exacto para que pueda caber. Y por último, los tubos detectores, que son los tubos multiplicadores de la radiación que se va a emitir. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Con qué idea yo voy a ocupar estos equipos? ¿No? Para un análisis cualitativo no se utiliza mucho. ¿Ya? No se utiliza mucho tanto para los análisis cualitativos porque en realidad nosotros o la industria alimentaria o farmacéutica lo aplica más para saber una concentración de una muestra. Generalmente, como estos equipos, y yo le había dicho al principio, se aplica en todos los que son hidrocarburos. Ya cuando se ocupa, por ejemplo, para un análisis cualitativo, se ocupan en todas las empresas petroleras para ver la identificación, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Que el petróleo no es más que es una mezcladera, por ejemplo, de alcano, alqueno, alquino, productos aromáticos, etcétera. Es una unión total en el caso del petróleo y se ocupa únicamente para eso porque le da una mayor sensibilidad y una mayor especificidad dentro de todo ese estudio. Para un análisis, por ejemplo, cuantitativo, cuantis para saber un valor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que se aplica mucho lo que es la fluorometría correspondiente al análisis de productos alimenticios, productos farmacéuticos, muestras clínicas y productos naturales también. Esto se aplica mucho, le cuento, la fluorescencia para hacer la investigación y que ustedes creo que llevan también, si no estoy mal, la materia de fitoquímica y donde ahí donde ustedes se dedican a hacer la investigación de moléculas, pues, ¿no? Si yo le había dado, por ejemplo, anteriormente acerca de la quinina, que se extrae de la quinaquina, que es un elemento bastante amargo, hasta la actualidad sigue todavía en investigación, porque se utiliza, por ejemplo, como la cloroquina, la primaquina, etcétera, etcétera, son medicamentos antimaláricos que se ocupa porque son muy efectivos para la malaria. Se utiliza hasta la actualidad, pero aún siguen en investigación. Pero ¿cómo se pueden investigar esos productos, esas estructuras moleculares a través de estos equipos? A través de estos equipos que se puedan ver la aceptación de una molécula, los complejos que pueden formar estos equipos o cómo se puede manifestar, cómo se puede dar, por ejemplo se puede ser aplicable a intervalos de concentración más bajos que los de la absorción. Como yo le dije, esta molécula tiene que tener una longitud de onda bastante corta, que habíamos empezado desde los 270, ¿ya? Diferente a los otros equipos, por lo cual le manejamos a través de los 340. Tienen sensibilidad mayores de los métodos de absorción. Ahí es mucho mayor, pero cuando la cantidad a estudiar es mucho más baja. Tienen una precisión y exactitud menor que las de absorción.
ya porque la cantidad es baja. Escuchen esto, la precisión y exactitud, que ya ustedes saben que lo que es precisión y exactitud es mucho menor y son selectivos, muy selectivos, cuando se está trabajando con una selectividad mayor que la absorción. ¿Por qué con una mayor sensibilidad y selectividad? Porque la concentración son bastante baja de todo lo que se va a cuantificar. Y seguimos nuevamente, ya estamos en lo último, ya no se duerman, muchachos. Seguimos entonces en esto, los análisis cuantitativos. Siguen hoy día, por ejemplo, desarrollando bastantes métodos hasta ahora en todo este trayecto de lo que estamos viendo. Y de que estos análisis, por ejemplo, se ve a través de la fluorescencia en especies inorgánicos, orgánico también a través como parte de sustancias o estudios de análisis bioquímico, ¿no? Porque se detectan, por ejemplo, a través se pueden utilizar cationes, podemos nosotros hacer lo que es la determinación de aluminio, ¿ya? Que todo elemento, todo metal en gran concentración es bastante tóxico, ¿ya? Se puede, por ejemplo, detectar niveles, miren ustedes, muy bajos de 0,07 microgramos a través de ml por muestra detectada. Antiguamente, hace por lo menos unos 20 años atrás, estaban soltando unos mineros aluminio al río, a un río paseño, donde hartos pescaditos fallecieron. Varias gente también fue afectada por esto. ¿Y cómo se hacen estos estudios? Estos estudios se ocupan o hacen determinación de aluminio a través de una muestra de agua con estos equipos para saber la concentración. Y es así como sabemos nosotros cuán dañino es o cuán concentrada está ese agua, si es apto o no apto para consumo humano, o la presencia también, pues no, en el caso del suero de este elemento. Como también existen, por ejemplo, los métodos indirectos, ¿no? Que van a ver, por ejemplo, que se pueden basar en lo que es la fluorescencia. En este caso también pueden detectar lo que es el anión de flúor o de flúor, que se basa en la desactivación de fluorescencia del complejo, ¿no? Y aquí entonces podemos nosotros ver de todo ese complejo, esa reacción química que se puede dar ya para poder hacer la detección de todos esos elementos que se va a encontrar, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos podido ver acerca de lo que es la espectrometría de fluorescencia, parte de quimioluminiscencia. Quizás ha sido un poquito complicado para ustedes, pero nosotros lo estamos viendo desde la parte industrial, no así desde la parte de inmunología. La parte de inmunología, ustedes van a ver, van a observar, van a aprender de que existen las técnicas, como yo le dije, de ELISA, que también es por espectrofotometría, que son los analizadores enzimo inmuno, de enzimo inmunoanálisis. También tenemos los analizadores de quimioluminiscencia, que son equipos ya directamente para la inmuno, como también lo van a ver ustedes en inmunología, donde también hay colorantes que se pueden pues, observar también para la fluorescencia, ¿no? Y queda lo mismo si hay un colorcito fluorescente que usted lo ve en un campo oscuro para saber la presencia o la ausencia de toda esta sustancia. Entonces, habíamos visto de que se podía ya investigar sustancias orgánicas o inorgánicas. Aquí, por ejemplo, que se pueden investigar aminoácidos, que el aminoácido ya les dije a ustedes que es la estructura esencial de las proteínas, las coenzimas, las vitaminas, los ácidos nucleicos, los alcaloides, las porfirinas, los esteroides, los flavonoides, y todas estas cosas que ustedes van a leer o ustedes van a ver, como las vitaminas, las enzimas, las hormonas, estos equipos se detectan a través de la quimioluminiscencia, ya por ese mismo mecanismo también de detección, pero ya por la técnica de quimioluminiscencia. Como también se puede a través de la florimetría hacer lo que es la detección de muchas hormonas, pues, ¿no? La adrenalina, la morfina también como anestésico, la penicilina, fenobarbital también, la procaína, la reserpina y todos esos elementos que son no de uso diario, ¿no?
pero en algunos casos, cuando se tratan a esos pacientes por mucho tiempo, se tendría que ver la concentración y la presencia de estos elementos dentro de la sangre, pues, ¿no? Entonces, en alimentos se puede hacer lo que es la determinación de cationes, aniones, determinación, por ejemplo, de quinina, como le dije, para hacer la investigación. Los pacientes que toman, esos pacientes antimaláricos, que es por un largo tiempo, también se hace una cuantificación de este elemento dentro de la sangre. Determinación también de colorantes, de pesticidas también en las aguas, en alimentos también, para ver si no le ha afectado, obviamente, a la población en general, por el uso, pues, o por el consumo de esto, como también de las vitaminas. ¿Ya? Entonces, muchachos, hasta aquí le hemos dado un pantallazo de manera generalizada a, eh, a este método que seguimos entonces acerca de la espectrometría y hasta aquí hemos visto de forma general que también nos sirve a nosotros para hacer lo que es la investigación de los diferentes métodos hasta la actualidad acerca de toda esta investigación dentro de nuestra profesión o la futura profesión también de ustedes. ¿Ya? Y con esto entonces nos despedimos y nos vemos el día lunes, por favor, con la tareita del tema que avanzamos el día lunes. Ya está esta diapositiva subida a la plataforma, la pueden verificar, la pueden observar, porque también ya estamos otra vez en el siguiente mes, el otro parcial ya para ir preparándose un poquito más. Ya, y a estudiar, a verificar las tareas que le di. Y nos vemos el día lunes, muchachos. Que tengan una bonita tarde. Ya acabó.